Babe, you're on my hair. Oh, honey. When you roll over, then you're on my hair. Tim. ¿Un amor tan grande como para fusionarte con la otra persona? Sí, literalmente. Together es una película de terror corporal dirigida por Michael Shanks en su debut como director. Y vaya debut. No solo es interesante y atrapante, sino que ofrece algo que no se ve tan seguido en el género. Una bocanada de aire fresco. Una historia rara, inquietante, incómoda y profundamente perturbadora. Todo comienza con Millie y Tim, una pareja que decide mudarse a una casa en el campo. Millie consiguió trabajo como maestra en un pequeño pueblo, y aunque parece la oportunidad perfecta, las cosas entre ellos no van del todo bien. God, are you trying to ruin this for me? Su relación está desgastada. Se sienten atrapados en la rutina, sin intimidad, sin conversaciones reales. You've never made me feel unsure before. Unsure of what? If we love each other, or if we're just used to each other. Tim, por su parte, no está convencido. Mudarse significa abandonar su sueño de ser músico, y eso lo carcome por dentro. Aún así, se aferran a la esperanza de que este cambio pueda salvarlos. El pueblo es pintoresco, rodeado de naturaleza, perfecto para perderse en una caminata, y es precisamente eso lo que hacen. Un paseo por el bosque que poco a poco se transforma en algo extraño. And I don't want to be the dumb city folk who went against nature and lost. A lo lejos empiezan a ver campanas colgadas en los árboles, todas con un mismo símbolo, como si estuvieran marcando un camino que los conduce a una cueva gigantesca, dentro de la cual yace un cenote oscuro y profundo. Sin darse cuenta, terminan cayendo ahí. Y la lluvia, implacable, los obliga a pasar la noche atrapados. Gotta get out of here. Back into the storm? El problema es que el agua no es un agua cualquiera. La sed los vence y deciden beber de ese cenote. Y es ahí cuando lo imposible comienza. A la mañana siguiente despiertan y notan algo. Sus piernas parecen estar unidas por una especie de moho viscoso. Los separan con desesperación, causándose heridas, pensando que fue un acto extraño de la naturaleza del lugar. Pero lo que parecía un accidente, pronto se convierte en una maldición. Tim empieza a sentir impulsos extraños. Trances en los que la atracción hacia Millie es tan intensa que no puede controlarse. Llega al punto de hacerse daño a sí mismo solo para seguir conectado a ella. Millie, al principio escéptica, empieza a experimentar lo mismo. Como si algo dentro de ellos los estuviera empujando, obligándolos a unirse. La unión física se convierte en obsesión. El deseo se transforma en horror. La idea es grotesca, pero también fascinante. Porque Together no se limita al gore. Habla de lo destructiva que puede ser la dependencia en una relación. De cómo el deseo de no soltar al otro puede convertirse en un monstruo. Literal. Y aquí es donde la dirección de Michael Shanks brilla. Arriesgada, visceral,
sin miedo a cruzar límites. Sabe mezclar el horror corporal con destellos de comedia oscura y momentos de verdadero dolor emocional. Lo grotesco y lo íntimo se entrelazan sin que el tono se rompa, y eso es un logro que no se ve en cualquier debut. This film was inspired by the fact that I've been in a long-term relationship for over 16 years, and just recognizing that there's a point when you kind of commit to somebody where you realize that, oh, you kind of are sharing a life. And I remember feeling at this point like I'm not sure where I end and this person begins. And I was sort of freaked out by that. I was thinking, am I going to lose my individuality? Is that what being in a relationship is? Is that you kind of cease to be two individual people and you kind of start to be something new. La fotografía de Jermaine McMeekin complementa esa visión con un estilo pictórico. Tonos verdes enfermizos, primeros planos que parecen cuadros expresionistas, texturas en la piel que te hacen sentir incómodo. El gore no es gratuito, está trabajado como arte visual, y esa combinación convierte cada escena en algo imposible de apartar la vista, aunque quieras. Wait, I'm stuck. Ow! It hurts. I know. En cuanto a las actuaciones, Alison Brie y Dave Franco llevan todo el peso. Su química real como pareja es el corazón de la película, aunque, irónicamente, muchos críticos han señalado que en pantalla esa química a veces se siente fría. Aún así, lo que logran físicamente es impresionante. Se entregan a escenas demandantes, es un nivel de compromiso que eleva la historia y que te hace creer en esa transformación imposible. Tal vez tiene momentos donde el guión se tambalea, especialmente hacia el final, donde parece apurarse en cerrar todo lo que planteó. Pero aún con esos tropiezos, la película consigue algo raro: dejarte pensando, no solo en el horror que viste, sino en lo que significa amar hasta el extremo. Porque, al final, Together no es simplemente una película de terror. Es un retrato retorcido de la codependencia, del deseo de fundirse con alguien, aunque eso implique perderte a ti mismo. I know why you stopped. Because the moment you got there, I wanted you to stop. I felt it. That's not... That doesn't make any sense. Then how come I know exactly what you're feeling? Nuestra impresión es una obra que se mueve entre lo experimental y lo visceral. Una propuesta nueva, arriesgada, incómoda, que te va a dividir. O la amas o la odias. Pero lo que no vas a hacer es olvidarla. Together es un film de 3.5 estrellas sobre 5. Un viaje extraño, lleno de horror, sectas, amor, y un final que sabe ser trágico y, a su manera, esperanzador. Porque a veces, la unión total con la persona que amas puede sentirse como un final feliz, aunque el precio sea perderte en el proceso.